Muy buenos días. Bendecidos. Es hermoso poder estar en la casa de Dios y adorarlo y exaltarlo y sentir su dulce presencia con nosotros. Amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a gozarnos en escuchar la palabra y en ponerla en práctica y ver las obras del Señor grandes y poderosas en medio nuestro, ¿sí? Porque eso debe pasar cuando nosotros leemos la palabra y la creemos. Grandes obras de parte de Dios deben estar en nosotros. Amén. Hechos 16. Y yo quiero que por favor lean conmigo del versículo 16 en adelante. Y vamos a ir hasta el versículo 25. ¿Sí? ¿Listos? Leemos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cerremos nuestros ojos y oramos. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir tu amor rodeándonos, tu Espíritu Santo aquí, Señor, acompañándonos, Padre. Qué hermoso eres tú, Señor, saber que tenemos un Dios real, un Dios grande y poderoso. Ahora yo te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo tú reveles tu palabra a nosotros. Ahí donde estás, dile: Señor, habla a mi corazón. Oh Dios, danos en este momento corazones abiertos, mentes abiertas, dispuestas a oír tu palabra, a ser ministrados con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que tú eres. Espíritu Santo, haz tus obras grandes y maravillosas en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted se ha saludado con el que tiene al lado, si lo conoce, si no lo conoce, pero dígale: muy buenos días, aquí estamos juntos alabando al Señor. Es una alegría. Bueno, yo quiero en esta mañana hablar un tema que dice, lo he titulado: la grandeza de intimar con Dios. Y
vamos a mirar en este pasaje. Me disculpan que por primera vez estoy poniéndome este micrófono y no se quiere estar quieto. Ya. Vamos a ver a través de este pasaje y a través de otros pasajes secretos tan hermosos que hay de victoria, de una vida cristiana victoriosa, de una vida cristiana abundante, cuando nosotros podemos caminar en intimidad con nuestro Dios. Fíjense en este pasaje, para algunos que no lo conocen voy a tratar de situarlos. Aquí está el apóstol Pablo, está el apóstol Silas. Pablo y Silas están en un viaje misionero y ellos están llevando la palabra de Dios y llegan a un lugar llamado Filipos. Y allí pues comienzan a predicar el evangelio, era lo que el apóstol Pablo hacía, predicaba el evangelio, muchos se convertían y luego por varios meses, a veces por 1 o 2 años, seguía acompañando a estas personas, discipulándolas hasta que de allí se formaba una iglesia y luego viajaba a otro lugar. Eso estaba haciendo el apóstol en este viaje con Silas, su compañero, y estaban allí predicando el evangelio y Dios estaba haciendo cosas muy lindas. A propósito, ahí aparece una mujer que se convierte a Dios. Se dice que fue la primera mujer que se convirtió a Dios en Europa y habían cosas hermosas que Dios estaba haciendo en aquel lugar, pero había una muchacha que ¿qué le pasaba? Tenía espíritu de adivinación. Y dice que esta muchacha iba detrás del apóstol Pablo y de Silas, y los demonios que estaban en la muchacha, sí, porque eso es lo que ocurre con las personas que tienen posesión de demonios, los demonios en la muchacha comenzaron a identificar quién era Pablo y Silas, ¿sí? Y decían que, miren, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Y pues lógicamente pues Pablo aguantó un tiempo, pero después dijo, no, tampoco está bien esto, porque esta persona pues nos distrae del propósito que venimos a hacer acá. Entonces tomó autoridad y dice que se volvió contra esos demonios que hablaban en esa muchacha y que dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el demonio y dejó a esta muchacha libre. Entonces se fueron esos demonios de adivinación y la muchacha, el negocio que tenían con ella era que adivinaba y luego preste la platica, ¿sí? Era todo un negocio. Entonces ya salieron los demonios que eran los que hacían que esta muchacha tuviera esa forma de sobrenatural de adivinar y pues no adivinó más. Entonces los hombres, los familiares o qué sé yo, qué serían los que ganaban de este negocio ahí con la muchacha, se enojan porque se les dañó el negocio y se enojan muchísimo. Y entonces van a quejarse allá ante los líderes de ese lugar. Y lo que ellos hacen es hablar mentiras y dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito. Y se agolpó todo el pueblo y los magistrados. Y sin más, sin interrogarlos, sin preguntarles, sin dejarlos hablar ni nada, cogieron y rasgaron sus ropas. Ese hecho de rasgar las ropas de por sí ya es humillante, ¿verdad? Rasgaron sus ropas, pero no solamente eso, sino que cogieron unas varas y los azotaron. Y la palabra dice que los azotaron mucho, ¿sí? Cuando dice mucho, es mucho. Y los azotaron mucho y fuera de eso los mandaron meter en la cárcel, pero no en los patios de adelante de la cárcel, sino allá en el calabozo de más adentro. ¿Se imaginan ustedes cómo sería ese lugar? Y allá los pusieron y les pusieron los pies en el cepo y los aseguraron allí. Bueno, fue una situación bastante complicada para ellos,
Pero lo que yo quiero que miremos acá son 4 cosas. Vamos a tratar de que el tiempo nos alcance para mirar 4 cosas. Y vamos a mirar esta historia comparándola un poquito con la teología de los Salmos. Ustedes conocen, han leído el libro de los Salmos, ¿sí? El libro de los Salmos es hermoso, es alimento espiritual para nosotros. Pero hay cosas muy lindas que entender allí. El salmista siempre está hablando de su intimidad con Dios. Pero lo curioso de esto es que nosotros podemos ver que allí hay situaciones adversas, difíciles por las que está pasando el salmista. Pero en medio de toda esa adversidad, él cuenta con Dios y tiene una profunda intimidad con Dios, espera en Dios, le cuenta su necesidad, confía en Dios, proclama la bendición de Dios, las promesas de vida de Dios, y Dios siempre le saca en victoria y en bendición. Ahora, ¿por qué he tomado este pasaje? Este es uno de los pasajes en la Biblia, el caso del apóstol Pablo y Silas, es uno de los pasajes en la Biblia que nos muestran cosas claras de nuestra vida cotidiana. Porque nadie nos ha dicho ni nos puede asegurar que nosotros como hijos de Dios llegará un momento aquí en la tierra donde no vamos a tener ninguna dificultad, ninguna adversidad, ningún problema, ninguna calamidad, ninguna tristeza. La Biblia no nos dice eso. Mientras que estemos en este mundo, que es un mundo caído, hay aflicción. Pero lo hermoso de que podemos entender acá es que como hijos de Dios, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, lo que podemos vivir es una vida de abundancia, una vida de victoria, una vida de gloria en Cristo Jesús. Como Pablo y Silas, los vemos acá, estaban sirviéndole a Dios en esa ciudad. Eran siervos de Dios, entregados al servicio, misioneros, tiempo completo. Y miren lo que les pasa. Y por estar predicando, ¿sí? Porque algunos dirían, bueno, tal vez me pasó eso porque fue que desobedecí al Señor. Pero estos 2 hombres estaban predicando el evangelio y estaban siendo útiles en las manos de Dios. Y por predicar el evangelio en ese lugar, fueron calumniados, fueron maltratados, fueron humillados, fueron golpeados y fueron echados en la cárcel. Yo le preguntaría a muchos de los que están aquí hoy, ¿nos queda fácil entender eso en nuestra vida cristiana? Cuando podemos decir, ay Señor, pero yo soy tu hijo y entonces yo te sirvo y yo doy los diezmos y yo oro y yo leo la Biblia y yo hago todo lo que tú pides. Estoy hasta tratando de ser santo. Pero, ¿qué pasaría si de pronto usted haciendo todas esas cosas le pasara lo del apóstol Pablo de Silas y terminara golpeado y encarcelado en un calabozo y con el cepo en sus pies, con los pies en el cepo, perdón? ¿Qué pasaría? ¿A qué punto llegaríamos? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la vida cristiana tiene un gran secreto. La vida cristiana tiene una clave. La vida cristiana es hermosa, pero hay que saberla vivir, ¿sí? Y lo hermoso de la vida cristiana, la grandeza de la vida cristiana es caminar en intimidad con Dios. Y eso es lo que nos refleja el libro de los Salmos. Eso es lo que nos muestran los salmistas. Miremos lo primero que vemos allí. En Hechos, precisamente, en el capítulo 16 que acabamos de leer, los versículos 22 y 24 nos dice que les quitan las vestiduras, que los golpean y que los mandan allí al calabozo. Muchas veces los salmistas también estuvieron en situaciones bien complicadas. Yo voy a decir algunas
palabras de los salmos son 150 capítulos, no podemos tratarlos todos aquí, pero voy a decir una que otra frase de los salmos, de lo que ellos estaban viviendo, experimentando y cómo manejaban esas situaciones en la presencia de Dios. Porque si algo hay claro, hermano querido, amigo, es que es cierto que en este mundo hay dificultades, hay adversidad, pero el secreto de esto está en cómo nosotros manejamos esos tiempos difíciles en el secreto, en la presencia de Dios. Ahí es donde está la clave. Y, por ejemplo, un salmista en el Salmo 142 dice: escucha mi clamor, le dice a Dios, porque estoy muy afligido, y líbrame de mis enemigos, saca mi alma de la cárcel. Ahora, a veces los salmistas hablaban de cosas que estaban literalmente pasando, pero también a veces hay un lenguaje figurado en la parte espiritual. Cuando el salmista dice, sácame de la cárcel, está diciendo que está pasando por una situación difícil. Y es lo que podemos traer a nuestra vida cristiana hoy en día. No necesariamente al hablar de enemigos, o al hablar de cárcel, al hablar de muerte, al hablar de dificultades, que son palabras que están continuas en el libro de los Salmos, no necesariamente tienen que referirse a situaciones literales, situaciones reales en la vida. También se refieren a cosas espirituales. Y a veces cuando se dice estar en la cárcel, cuando se dice ligaduras de muerte me rodearon, cuando se dice que estoy en ansiedad, en angustia porque mis enemigos se levantaron contra mí, está hablando de toda esa adversidad que hay en este mundo, incluyendo al demonio, que se levantan contra nosotros en el diario vivir, de todas aquellas situaciones difíciles que se levantan. Y entonces el salmista en este caso compara su situación crítica como si estuviese en la cárcel. Y dice también, escucha mi clamor porque estoy afligido. Y en el Salmo 129 el salmista dice, mucho me ha angustiado. Y describe su angustia de esta manera. Dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Está hablando de dolor, ¿sí? Está hablando de sufrimiento. En el capítulo 116 dice, me rodearon ligaduras de muerte, de angustia y de dolor. Está hablando de las situaciones duras por las que está pasando. Aún en el Salmo 102, el salmista dice, miren la expresión, mi corazón está herido y seco. Tal vez Pablo y Silas estaban allí en aquel lugar, amarrados, adoloridos, afligidos, ¿sí? ¿Creen o no? ¿O cómo se siente usted después de unos cuantos varazos? Estaban allí dolidos. Tal vez su alma estaba un poquito acongojada estando en esa situación. Tú y yo podemos encontrarnos en situaciones así. Momentos difíciles donde nos sentimos acongojados, ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema familiar, ya sea por un problema económico, ya sea por alguna situación, nos sentimos acongojados, adoloridos, angustiados en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, ¿sí? Pero lo que vemos hermoso es la intimidad con Dios que sobresale en estos tiempos de adversidad. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo y qué es lo que hace Silas en ese momento? Dice que cuando los pusieron allá en ese calabozo y pusieron sus pies en el cepo, versículo 25, dice, si están conmigo, léanlo conmigo, pero a medianoche, ¿sí? Ya después de todo ese día tan trajinado y tan difícil, a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios. A la medianoche estaban allí orando y estaban cantando himnos a Dios.
¿qué harías tú después de un día de mucha tribulación? ¿Estaríamos en lo mismo? ¿O de pronto más bien nos metemos debajo de las cobijas y nos echamos las cobijas encima? A lo menos me duermo para no pensar más en todas estas tribulaciones. ¿Qué estaríamos haciendo? Otros de pronto en su inmadurez dirán, no, pues ahora que me fue tan mal, pues me voy a ir a ver qué hago para distraerme, y hasta de pronto en la distracción hace cosas indebidas delante de Dios. Pero ellos estaban allí orando y ellos estaban allí cantando himnos a Dios. Miren lo que dice el salmista en el capítulo 102 de los Salmos. Él está en esa situación difícil y dice: Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Cuántas veces tú has estado gimiendo? Tal vez en la noche, cuando te acuestas a dormir y nadie te ve y nadie se da cuenta más que Dios de que tus lágrimas mojaron la almohada y que estás ahí triste, solo, acongojado, angustiado, pero que allí dice: el Señor mira sobre ti. ¿Y mira sobre ti para qué? Para soltarte de esas ligaduras de muerte, para soltarte de esas situaciones adversas. En el Salmo 142 también dice el salmista: escucha mi clamor. Si hay algo hermoso que se puede hacer en la adversidad, es cuéntale a Dios. Habla con Dios. No te alejes de Él. Él está ahí a tu lado. Él no se ha alejado. A muchos les da la idea que cuando van pasando por crisis es porque Dios de pronto se ha alejado. Y algunos entran hasta en culpabilidad y empiezan a pensar: ¿qué fue lo malo que yo hice? ¿Qué fue lo malo que yo hice? ¿Qué sería que Dios se alejó de mí? Me está castigando. Pero en vez de pensar de esa manera, porque nuestro Padre Dios es un Padre bueno y maravilloso que nos ama, cuéntale a Dios. Y el salmista dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Cuéntale al Señor cómo te sientes. La vigilia última, hace 8 días, la vigilia que tuvimos, hicimos un ejercicio aquí en el culto de entregar nuestras cargas a Dios y descansar en el Señor. Y muchos escribieron en sus papelitos cargas, dificultades que entregaban a Dios y las dejaron aquí. Pues bueno, al final del culto yo no lo dejé los papeles aquí tirados, yo los recogí y la semana pasada los llevé y en mis ratos de oración empecé a orar por cada uno de esos papelitos. Pero me angustió mucho en mi corazón ver tantas personas tan afligidas. Alguno decía: Señor, haz algo porque ya no aguanto más. Ver a algunos hablando de sus aflicciones por sus familiares que andan en malos caminos. Ver a algunos afligidos por la situación económica. Ver a algunos afligidos aún porque están enlazados en sus propios temores, en sus propias depresiones, en sus propias tristezas. Y yo oraba al Señor y le decía: Señor, ¿cómo poder ayudar a estas personas? Y realmente la Biblia es la única que nos traza ese camino de decirnos lo mismo que hacían los salmistas. Ellos entraban en intimidad con Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en adversidad? ¿Qué haces tú cuando la estás pasando un poquito apretado y difícil? ¿Qué haces? ¿Corres donde alguien? ¿Buscas ayuda? ¿Te desesperas? ¿Cierras la Biblia y dices: no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la Biblia, no vuelvo a nada de esas cosas? ¿Qué haces? Los salmistas corrían al santuario y se postraban delante de Dios y le contaban a Dios su necesidad, se refugiaban en Dios. Y por ejemplo en el Salmo 115 dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová.
Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Estás en dificultades, corre al Señor, porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Y al final, en esa misma porción, usted encuentra que el salmista hacía una proclamación. Y las proclamaciones que usted encuentra en la Biblia de los grandes hombres de Dios, no las hicieron cuando ya habían recibido respuesta, cuando ya veían el milagro, cuando todo estaba súper bien. Hacían las proclamaciones ¿cuándo? Cuando apretaba, cuando estaba la cosa dura. ¿Pero por qué? Porque conocían a Dios, estaban establecidos en la palabra de Dios que es fiel y verdadera, y en la palabra de Dios se paraban firmes y en el amor de Dios, porque disfrutaban y conocían a ese Dios, y por lo mismo, aunque todo estaba oscuro a su alrededor, ellos se paraban y proclamaban vida, abundancia, sanidad, bendición, liberación, estando aún en medio de la oscuridad. ¿Puedes tú creer en Dios en medio de las dificultades, en medio de la adversidad? A veces algunas personas dicen, yo sí voy a creer en Dios, pero espere que se me arreglen aquí todas las cositas y ahí sí yo me voy para la iglesia a cantar y a danzar. No se imagine usted que los que cantan y danzan aquí en la iglesia es porque no tienen ningún problema. Eso ya les pasó, pare de sufrir. ¿Sí? Y por eso cantan y danzan. No. Estamos en el mundo y en el mundo hay aflicción. Y Jesús oró y dijo, Señor, guárdalos del mal. Pero el Señor dijo también, en el mundo hay aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y aunque haya que pasar por dificultades, hasta ahí yo estoy para sacarte en victoria, para sacarte en bendición. Aún dice el salmista en el Salmo 115, cuando le está contando a Dios y cuando está diciendo Él es vuestra ayuda, vuestro escudo, dice el salmista, porque Él aumentará la bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que tú puedas decir, no importa, en este momento el enemigo se ha levantado de una forma o de otra, o en este momento estoy en tal dificultad o en la otra, pero eso no es nada, porque más grande es la obra del Dios Todopoderoso, y yo me levantaré en el poder de Dios, y la bendición de Dios será más grande. En lo que viene, hará Dios cosas grandes y asombrosas, y la bendición se aumentará para mí, y no solo para mí, sino para mis hijos. En el Salmo 116 dice el salmista, estaba yo postrado y me salvó Jehová, me ha hecho mucho bien. Tú puedes decirlo conmigo, cuando he estado postrado, el Señor me ha salvado y me ha hecho mucho bien. Usted puede decirle al del lado, mira, Dios me ha hecho mucho bien. Si no tiene que decir nada, quédese callado, ¿no? Pero si tiene que decirlo, diga, y Él me ha hecho mucho bien. Ya pude colgar esto aquí en mi oreja. Voy aprendiendo también a usar este aparato. Salmo 120, el salmista dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y miren lo que dice, este texto sí quiero que lo lean conmigo. En el Salmo 118, y por favor, quiero que lo tenga ahí en su Biblia, o si de pronto lo ponen en la pantalla, pero quiero que se coloquen de pies y lo leamos como una confesión de victoria, ¿sí? Salmo 118, y dice el salmista en el versículo 12, me rodearon como abejas, ¿sí? ¿Quién lo rodeó? Las adversidades, ¿sí?
¿Usted sabe lo que es tener un montón de abejas alrededor? Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero alguien así como que nos tiró allá y de pronto hasta nos caímos, pero me ayudó el Señor, dice ahí. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Diga conmigo, voz de júbilo, de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Amén. Mire que algunos dicen, ay, las tarjetas de las promesas, esas tan bonitas, se acabaron. Ya no hay más que decir. Mire, el libro de Salmos está lleno de esas mismas promesas. Siga en intimidad con Dios, no lo haga solo por las 7 semanas de proclamación. Agárrese de la palabra de Dios que está llena de promesas y promesas de vida. Y entre en intimidad con Dios. Y diga, pueden sentarse, gracias. Diga, más en el nombre de Jehová, todo esto que se levanta en el nombre de Jehová, yo lo destruiré. Porque en mi vida, en mi casa, en mi corazón, aunque haya dificultades, siempre habrá voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Yo recuerdo hace unos años atrás, mi hijo Daniel, el mayor, tenía como 12 años, y yo fui a predicar a una asamblea, a un congreso de jóvenes en el Valle. Y estando allí una tarde en ministración, había una muchacha llena de demonios, poseída, y empezamos a orar por ella y a reprender esta fuerza demoníaca. Y el demonio atrevido decía, no voy a salir, si salgo entonces la mato. Y le decíamos, diablo mentiroso, no vas a matar a nadie, no puedes hacer nada contra los hijos de Dios, ahora sale en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que ese demonio dio un grito terrible, un alarido, y salió y quedó esta muchacha completamente libre. Pero yo pude ver que en ese momento, pude discernir que en ese momento había rabia en ese demonio por tener que desalojar esa vida y salir de allí. La semana siguiente, ya a principios de enero, y yo había ido con mi hijo a ese congreso. Cuando regresamos, él empezó a tener unos síntomas como si fuese una viral, y la cosa fue que terminamos en el hospital. Y él estaba hospitalizado, y él estaba con una neumonía terrible, y él estaba ahí enfermo. Y luego se suponía que era el mes de enero, que venían nuestras vacaciones, y pues esas vacaciones nos tocó pasarlas con él encerrado, porque pues después de una neumonía hay que tener ciertos cuidados. Y yo me acordaba del grito que había dado ese demonio. Y en esos días yo le dije, diablo, no importa. No importa que mi hijo haya tenido que pasar por esta crisis, no importa que me hayas dañado mis vacaciones, pero si yo fuera otra vez allá al Congreso, volvería otra vez en el nombre de Jesús a decirte, te vas. Y no vas a parar la obra de Dios, ni hay nada que te detenga. En medio de la estrechez, de la angustia, de la necesidad, de lo que no nos gusta, hay que dar un grito de júbilo. Hay que dar un grito de victoria. Hay que decirle, diablo, yo no me muevo por las circunstancias, yo me muevo por el Dios amoroso que está en mí y que se revela a mí cada día. ¿Saben qué nos permite hablar como los salmistas lo hicieron o como el apóstol Pablo y Silas lo hicieron?
ese secreto de intimar con Dios. ¿Sabe qué sucede? Cuando entramos en intimidad con Dios, lo conocemos profundamente. Lo conocemos y sabemos quién es Él. Y sabemos que Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y nunca haría nada para dañarnos. Y nunca está tan ocupado que nos suelte de su mano. Ni tampoco, nunca habrá algo que le quede grande a nuestro Dios. Todo es posible para Dios porque es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si Él creó los cielos y la tierra, tiene todo el poder de sostenerte a ti y sostenerme a mí, aun cuando las circunstancias sean adversas. Ese es nuestro Dios. Y luego tú sabes quién es Él y entras como entraban los salmistas a hablar con Él. Y luego tú tomas la palabra de vida. Miren lo que dice el Salmo 119 en el versículo 28. El salmista dice allí: se deshace mi alma de ansiedad. Repita conmigo esa frase. Usted dirá, ¿para qué repetimos eso? Es para que se acuerde por ahí cuando usted dice lo mismo. Se deshace. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cómo estaría para decir esas palabras? ¿Sí? Pero miren lo que dice inmediatamente: pero tu palabra me sustentó. ¿Oyeron? Ay, Dios, ¿qué dije yo? Pero tu palabra me sustentó. Usted está en crisis, está angustiado, está afligido, está triste. Póngase a leer palabra de Dios y usted siente que viene algo sobrenatural, un fuego encendido y le levanta en el nombre de Jesús, le sana, le libera, le bendice y tú puedes pararte en el poder de Dios y proclamar las promesas grandes y poderosas de Dios. Algunos dicen: no, yo no quiero leer Biblia ahorita porque estoy desesperado. Espere que me pase esta desesperación, présteme la agüita de toronjil. En vez de agüitas, en vez de pastillas para los nervios, en vez de cosas que no te van a servir, enciérrate con Dios. Cuéntale a Dios. Entra en la intimidad con Dios. Canta himnos a Dios. Mira, no hay cosa más linda. Tú estás con tu espíritu deprimido, pon alabanzas a Dios. Y ponte a adorar a Dios ahí. Adóralo, adóralo. Y estás así todo aburrido y achantado y estos brazos como que están tiesos de la dificultad, pero tú dices: alma mía, alaba a Jehová. Y tú alzas tus brazos y lo alabas y lo adoras. Y luego tomas la palabra. Si algunas personas dicen: pues yo no sé ya ni qué orar, pues coja el libro de los Salmos y ore con la palabra. Ore ahí como los salmistas hablaban con Dios. Y dígale a Dios. Y usted va a sentir luego cómo fluye la bendición del Señor. ¿Sabe qué sucede cuando entramos en la intimidad con Dios? En esos tiempos de crisis vamos madurando. Cada día nos vamos volviendo más firmes, más estables. Ya no somos como la hoja seca que sopla el viento para un lado y sopla para el otro y allá va. Que en medio de la crisis y las dificultades estamos ahí firmes en el Señor. Nos volvemos tranquilos aún en medio de la adversidad, porque esa es la paz de Dios. La paz de Dios no es cuando todo nos va bien. La paz de Dios en medio de la adversidad, dice el salmista: mucha paz tienen los que aman tu palabra. Fortaleza. Viene fuerza de Dios. Yo no sé de dónde viene, pero cuando más débiles estamos, porque estamos en dificultades, en la adversidad, en las luchas, o el enemigo se ha levantado contra nosotros, entre más débiles estamos, si yo creo en mi Dios y si yo levanto mi voz a Dios y levanto mis brazos y alabo a Dios y descanso en Él, entre más débil, fuerte soy, dice la palabra de Dios.
Nunca digas estoy vencido. Nunca digas, espere pastora, le explico porque es que usted sí me va a entender. Ya llegó un punto en que ya no se pudo más, yo ya tuve que dármelas por vencido. No, el Hijo de Dios siempre tendrá un punto donde apoyarse, y es en Dios y en su palabra, y el Hijo de Dios siempre tendrá salida, dice Primera de Corintios, porque Dios puede que permita tribulación y túneles oscuros, pero siempre, siempre nuestro Padre Dios bueno y amoroso pondrá una salida al final de ese túnel. Y no cualquier salida, es una salida de victoria. Es una salida donde tú te paras firme y le dices, diablo mentiroso, quería acabar conmigo, pero mire, ahí estás debajo y yo estoy aquí glorificando al Señor, victorioso en el nombre del Señor. ¿Saben qué sucede también? Entrar en la intimidad con Dios, al más de fortalecernos, nos lleva a desarrollar nuestra fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas desarrollar tu fe, creer en Dios. Y tal vez puede que tú empieces a orar, que porque tienes una enfermedad y un dolor por aquí, y de pronto empiezas, Señor, tú sabes este dolorcito que tengo, Dios mío. Y de pronto los síntomas siguen y siguen. Y usted está ahí, Señor, y por favor sáname allá, como dice el pastor, que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Pero tú sigues creyendo y sigues orando y sigues orando. De pronto cada vez tu voz va a estar más fuerte, más audible. Y aunque el síntoma siga ahí, tú sigues diciendo, ahora creo en el nombre de Jesús y proclamo sanidad en mi cuerpo. Y el enemigo no me va a postrar en una cama. El enemigo no me va a dañar. Ligaduras de muerte no me van a rodear. Y ahora me declaro sano en el poder de Dios. Y aún si tuviera que seguir enfermo, en mi enfermedad nada ni nadie me puede callar, porque seguiré exaltando el nombre del Señor para siempre, como Job dijo, aún si Jehová me matare, con todo seguiré confiando en Él. Esa es la fe que Dios busca. Esa es la fe que Dios quiere que desarrollemos. En medio de la angustia, dice el Salmo 138, en medio de la angustia tú nos vivificarás. El Salmo 144 dice, Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Algunos lo leen y dicen, ay, ¿cómo así? ¿Toca batallar? Ay, qué pereza. ¿Acaso ya no hicimos esas 7 semanas de proclamación y eso ya el cielo se nos abrió y todo? Cuando el salmista dice que Él es el que adiestra mis manos para la pelea, está diciéndonos Dios que tú eres hijo de Dios, que Jesús venció en la cruz y el enemigo está debajo de nuestros pies, pero que nada nos exime de aquella batalla espiritual donde tú y yo tenemos que creerle a Dios y tenemos que pararnos firmes contra el enemigo y batallar y decir en el nombre de Jesús, te vas lejos de mi vida, lejos de mi casa, toda obra de pecado, de iniquidad, de enfermedad, de ruina, de pobreza, de depresión, se va fuera en el nombre de Jesús, porque yo me paro firme en el nombre de Jesucristo. Ahí es cuando Dios comienza a actuar. Entonces más vale que diga, sí, Señor, toca pelear, toca seguir peleando, toca seguir batallando, no contra los vecinos, no contra los familiares, no contra tu esposo ni tus hijos, porque algunos dicen, ay, tengo que seguirle diciendo a mi esposo, a mis hijos que se conviertan, que cambien, que si no se van para el infierno. A veces llega un punto donde no les digas más, ya les dijiste suficiente. Agárrate con el diablo, que es el que los tiene vendados y atados. Y dice, no más, te vas, Satanás, porque yo y mi casa serviremos a Jehová.
Tercero, la manifestación gloriosa de Dios viene cuando nosotros podemos confiar en Dios en medio de la crisis, intimar con Dios. Miren lo que pasó en Hechos 16, versículo 26. Si pueden leer conmigo, dice, entonces sobrevino de repente. ¿Están leyendo ahí? Otra vez empezamos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. De repente vino, ¿qué? Duro, diga. De repente, ¿alguien esperaba un terremoto en ese momento? Pablo y Silas esperaban un terremoto. Ellos tuvieron suficiente con los varazos que les dieron. Pero cuando ellos adoraron a Dios y exaltaron a Dios y confiaron en Dios y desarrollaron su fe en medio de la crisis, vino la bendición de Dios, vino lo sobrenatural. Y yo quiero decirte algo, y con esto termino porque ya el tiempo se nos fue. Si hay algo que honre a Dios y que nos lleve a una vida sobrenatural de milagros, es que nosotros desarrollemos una vida de fe, de obediencia y de fidelidad a Dios. ¿Me escucharon? 3 cosas, diga conmigo: fe, obediencia y fidelidad a Dios. Eso es lo que había en el corazón de Pablo y Silas. Eso es lo que había en el corazón de los salmistas: fe, obediencia y fidelidad a Dios. Y si tú estás ahí firme en fe, obediencia y fidelidad a Dios, aún en las dificultades, aún en las luchas, y tú dices: Señor, no importa, sigo creyendo, tú eres el Dios poderoso y tú traerás respuesta, y sigo fiel a ti, fiel buscándote y fiel sirviéndote, fiel haciendo tu voluntad, entonces se desata sobre nuestra vida una vida de milagros. Milagros y milagros y milagros sorprendentes, uno y otro. Porque esa es la buena mano de Dios. Porque ese es el poder de Dios en medio nuestro. Mira, toda esa tensión y esa angustia que vivió Pablo y Silas, que vivieron los salmistas y que puedes tú vivir en ciertos momentos, cuando somos fieles, cuando le creemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, es premiada con cosas grandes, sorprendentes y sobrenaturales que vienen de la misma mano de Dios. Dios nos levanta. ¿Quién iba a esperar un terremoto en ese momento? Y que fuera de ese terremoto también las cadenas, como si fuesen hilos suaves, se cayeran, se deshacieron y se cayeron de sus brazos, de sus piernas. ¿Quién iba a esperar eso? Pero es la obra sobrenatural de Dios cuando nosotros aprendemos el poder y la grandeza de intimar con Dios. Miren lo que dijo el salmista. En el 124 dijo: si no fuera porque Dios está con nosotros, cuando se levanta la adversidad, vivos nos habrían tragado. Tal vez tú puedes decir eso. Si no fuera porque Dios está con nosotros, cuando hemos pasado por esa crisis, vivos nos habrían tragado, dijo el salmista. Nos habrían inundado las aguas impetuosas. Pero porque Dios está con nosotros, Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza. Y el salmista en el 108 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quiere decirlo conmigo? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El día que clamé me fortaleciste con vigor en mi alma.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Bendito sea Jehová, mi roca, mi libertador, que me redime y me saca de las muchas aguas. Colóquense de pies. Hermanos queridos y amigos, la vida cristiana no es un cuento, no es una leyenda. Es una vida de victoria. Es una vida donde vamos de sorpresa en sorpresa. Pero esas sorpresas son sorpresas de vida que Dios tiene para nosotros. Sorpresas de bendición. No importa que de pronto esta semana o estos últimos días el diablo ha rugido. No importa que las cosas se hayan puesto apretadas. No importa aún que el ambiente alrededor nuestro sea como tan difícil, porque de verdad el pecado se ha vuelto tan desbordante y horrible que estamos viviendo días como los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, días horribles que el ambiente afuera es pesado. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente allá de la muchacha que violaron porque estaba con una minifalda y el hombre de ese restaurante dijo que las muchachas debían de taparse más para que no les pasara eso? Y semejante alboroto que se ha armado por la minifalda, y nadie hizo alboroto por un abuso sexual. Estamos en días en que la gente llama a lo malo. Y en estos días críticos y difíciles es cuando nosotros tenemos que levantarnos agarraditos de Dios, hermanos queridos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero vas a tener que luchar, vas a tener que creerle a Dios, vas a tener que agarrarte de Dios, vas a tener que aprender a proclamar vida y bendición aún en medio de la dificultad, y vas a tener que confiar en la mano poderosa de Dios, porque será lo único que nos llevará en un camino de victoria. Oh Dios, levanta tus manos al cielo mientras que el grupo canta una linda canción. Levanta tus manos al cielo. Hoy dile: Señor, aquí estoy, en ti creo, Señor, en ti creo, Señor, en ti confío. Aún si tú traes una necesidad, aún si tú traes un tiempo de dificultad, en este momento dile: papá bueno, esta es mi necesidad, pero yo confío en ti, yo creo en ti, yo proclamo tu fidelidad. Las circunstancias no me mueven a mí. Canta esa canción. Vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Ahí está la letra. Y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. El victorioso. Escúcheme en esto. Sigan cantando, no se Me detengan. mueven a mí. El victorioso vive en mí. Usted tiene su necesidad, usted tiene su dificultad, ¿sí? Lo que esté pasando. Tal vez algunos agobiados por eso. Pero hoy, ahí donde estás, vas a abrir tu boca en fe. Vas a mirar a Dios y vas a decir conmigo: te exalto, oh Dios, mi Dios y mi Rey. Creo en ti,
confío en ti. Grande eres tú, Señor. Grandes son tus obras. Gracias, Señor, porque eres mi Dios. Y ahora, Señor, traigo a ti mi necesidad. Traigo a ti mi dificultad. Y dígale al Señor lo que tiene. Cuéntale al Señor lo que tiene. Dile lo que está pasando. Dile lo que está pasando. Dile al Señor. Pero dile, Señor, yo creo en ti, confieso en ti, que tú eres poderoso y que tú eres grande. Así que aunque esté pasando por esta situación, sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, Señor. Y me declaro libre por tu poder. Me declaro sano por tu poder. Las circunstancias no me mueven. Señor, ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida. Proclamo tu victoria. Proclamo tu bendición en mí. Proclamo tu Santo Espíritu en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántate, Jesús. Levántate, oh Dios. Levántate, oh Dios. Levántate, oh Dios. Levántate, Señor. Oh Dios. Al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. Y diga, declaro que la victoria es del Señor. Y diga, declaro que mi esposo, mis hijos se convertirán a ti, que mi familia cambiará y será transformada por tu poder, y todos te serviremos y te honraremos. Diga, declaro que hay sanidad para mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y ahora yo ordeno que la enfermedad se vaya de estos cuerpos. Toda dolencia, toda molestia, toda normalidad sea quitada de estos cuerpos enfermos. Dolor desaparece en el nombre de Jesús. La mano poderosa en estos huesos, en estos músculos, en cada órgano, en la sangre, en vitalidad, en fuerza, en sanidad. Diga, yo declaro que soy sano, sano por el poder de la palabra de Dios. Soy sano en el nombre de Jesús. Diga, yo declaro que se abren puertas de bendición en mi economía. Que tú bendecirás, Señor, mi casa con abundancia. Que vendrá la bendición tuya cada día, Señor. Y vendrá, Padre, aún para dar a otros que necesitan. Gracias, Señor. Declara en este momento lo que tú ves que humanamente es negativo. Decláralo en fe como algo de bendición y de realidad para ti y para tu familia. Dígalo, declaro, lo declaro. Si usted ha estado triste y agobiado, di ahora esta tristeza, este agobio, esta carga, esta depresión, esta tristeza, esta aflicción se va, se va. Dígalo en el nombre de Jesús. Dígalo, dígalo en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesucristo. Y recibo, Señor,
Gracias, Jesús. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Si hay personas que nos visitan por primera vez y quieren entregar su vida al Señor, yo quiero pedirles que alcen su mano allí donde están. Queremos orar por usted. Personas que hayan venido por primera vez y quieren entregar su vida a Jesús, ahí donde están, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Todos los que están alzando su mano, yo les pido ahora que vengan rápidamente a este lugar. Acércate acá. Ven aquí al frente, vamos a orar por ti. Este es un día de bendición y de júbilo y de salvación para ti. Acércate a este lugar. Acércate, si estás arriba, baja rápidamente. Si estás en la parte de atrás, ven hasta acá, ven hasta acá. Es día de salvación y es día de bendición. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Si hay más personas, les invitamos que vengan a este lugar, que tú puedas tomar esa decisión de entregar tu vida al Señor en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar por ustedes. ¿Quieren que hagamos una oración al Señor? Yo quiero invitarles que repitan esta oración conmigo. Digan: Señor Jesús, hoy entregamos nuestra vida a ti. Hoy tomamos la decisión de conocerte, de amarte y de obedecerte. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa. Haznos nuevas criaturas y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Ven con tu Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Señor, abre su mente, su corazón, su espíritu y revélate a ellos. Revélate a ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Toca estas vidas por tu poder. Gracias, Señor. Amén, amén. Les voy a pedir que me regalen unos minutos y sigan con Él. Sigan unos minutos con Él. Bendecidos hermanos, vayan en la bendición del Señor. Tengan una semana de victoria, de bendición. Y el otro domingo tenemos la cena del Señor. Los esperamos. Recuerden el culto de los miércoles a las 6:30. Venga también a bendecir al Señor en medio de la semana. Dios les guarde.